Un gusto saludarles a todos, continuando con el curso Proceso de Publicación Científica, la segunda ponencia con el tema Autoría, Criterios y Tipos y Filiación Científica, con un ponente invitado, la universitaria Marjorie Hilario Gómez, que tiene tanto experiencia académica como científica, nos va a brindar esta excelente ponencia. Ella es estudiante de medicina del quinto año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro senior de la Sociedad Científica de San Fernando. Además, es miembro beta Tau Relapet, subdirectora del Comité Permanente de Publicaciones Científicas de SOCIMEP durante el periodo 2021, subdirectora de Publicaciones Científicas del Comité Permanente Científico de la Sociedad Científica San Fernando durante el 2021. Además, es editora ejecutiva de CIMEL en el periodo 2021 y pasante de la Universidad San Ignacio de Loyola en el periodo 2021. Un gusto saludarte, Marjorie. Te doy el pase para que puedas iniciar con tu ponencia. Sí, muchas gracias, Darwin, y muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a dar inicio con la ponencia. Espero se me pueda estar escuchando bien. Ya. Entonces, vamos a hablar el día de hoy sobre autoría y filiación científica, ¿no? Es uno de los temas bastante importantes y necesario para, sobre todo, los que conocen y manejan la parte del proceso editorial y sobre todo la parte de las publicaciones como tal, ¿no? Entonces, vamos a tocar primero en autoría. ¿A qué se refiere con autoría? ¿Quién es un autor? ¿Y quién no es un autor, ¿no? Dentro de las publicaciones. Entonces, primero, ¿qué nos conlleva tener una autoría científica, ¿no? Muchas veces vemos a muchos doctores, investigadores, científicos que dicen, ¿no? Este personaje ha sido autor de tal estudio, ¿no? Este estudio es relevante, es importante porque acaban de mencionar que hay ese tratamiento, etcétera, ¿no? ¿Qué implica ser autor? ¿Qué responsabilidades tienes al ser autor, ¿no? ¿Tiene responsabilidad por ser autor o no, no? Entonces, vamos a ir hablando de ello. Entonces, en el caso de la autoría científica, se refiere a el hecho de que tu nombre aparezca literalmente dentro de ese manuscrito del cual estás siendo autor, del cual ha sido publicado y ha sido presentado ante la comunidad científica, ¿no? Cada manuscrito publicado se presenta ante esa comunidad y conlleva ciertos aspectos que nosotros debemos entenderlos, ¿no? Ser autor no solamente es que tu nombre aparezca en un manuscrito, en realidad conlleva un trabajo detrás para que puedas ser considerado autor. Uno es que vas a tener una responsabilidad académica con la información que estás brindando. Si tú, por ejemplo, eres autor de un manuscrito que dice efectividad del dióxido de cloro en el tratamiento de COVID, ¿no? Entonces, esa información que tú estás colocando, aseverando, colocándolo ya sea en introducción o en tu discusión, ¿no? Va a depender del análisis crítico que uno haya tenido, ¿no? Entonces, esa responsabilidad la tenemos porque ese manuscrito no solo lo vamos a leer nosotros, no solo lo va a leer la comunidad científica o los estudiantes de salud, ¿no? O los estudiantes de ciencias, lo va a leer también otras personas, lo pueden leer periodistas, lo pueden leer otro universitario, tal vez de otras ramas, ¿no? Entonces, y la información que puedan comprender de ahí o que nosotros podamos aseverar ahí va a determinar ciertas decisiones y ciertas ideas que puedan tener las personas, ¿no? Por ejemplo, anteriormente ya hubo, ¿no? Retracciones de algunos manuscritos y de las cuales han habido autores, ¿no? Y se conoce a esos autores por haber tenido esos artículos retractados. Entonces, esa responsabilidad académica que tenemos es con nosotros, con la comunidad científica y con la población en general sobre la información que brindamos, ¿no? Ese es un punto, esa es, por así decir, la parte complicada porque es responsabilidad sobre lo que estamos haciendo. Pero la parte más agradable es la parte del crédito en la publicación, porque
cada vez que tu nombre sale dentro de un manuscrito publicado, pues la comunidad también te brinda un crédito, ¿no? Dice, oye, mira, esta persona tiene tantos artículos, su H-index este año ha aumentado, tantas publicaciones, cuántas citas ha tenido, etcétera. Entonces, se va reconociendo eso también a nivel social, ¿no? Entonces, no solo tienes tu crédito en el nombre, en el manuscrito, ¿no? En la revista, sino a nivel social. Y además, en algunas situaciones, determinadas instituciones pueden brindar incluso incentivos económicos, ¿no? Para que puedan tener esas publicaciones en las cuales aparezcamos como autor, ¿no? Y es una forma de apoyar. Ahora, también ahí sería relacionado, por ejemplo, ¿no? Financiamientos, ¿no? Ese sería un incentivo económico, en realidad no tanto, pero sí el hecho de que puedan apoyar tu trabajo, ¿no? Del cual estás siendo autor. Entonces, son ejemplos con los cuales nosotros podemos visualizar qué es todo lo que conlleva ser un autor. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es un autor? ¿No? ¿A qué nosotros le vamos a llamar ser autor? Y tomé este post, que es de la misma página de una revista estudiantil que es CIMEL, y ellos colocan la definición del ISMJE, ¿no? Que es la definición que se suele utilizar de forma general. Entonces, aquel autor es aquel que va a cumplir con 4 criterios, ¿no? No solo con uno, no con dos, no con tres y le falta uno, son los 4 criterios. Entonces, un autor es aquel que ha tenido una contribución de forma sustancial, ¿no? A la concepción de la idea del trabajo o al diseño de estudio del trabajo, o a la generación o adquisición o análisis o interpretación de esos datos que se han generado. Entonces, el aporte no es que haya leído y ya, ¿no? Y eso fue todo, no. El aporte tiene que ser una contribución sustancial dentro de este proceso, ¿no? Esa es la primera parte. Después, también tiene que haber participado en el borrador del artículo. Y no solo haber participado en el borrador, sino haber revisado críticamente todo el contenido. Y ahí es donde les indicaba lo de la responsabilidad académica, ¿no? Tenemos esa responsabilidad de ser críticos con la información que estamos colocando en un manuscrito. También debes estar de acuerdo en asumir la responsabilidad referente a la integridad del estudio. Por ejemplo, si eres autor de un artículo que sabes perfectamente que está siendo plagiado, pues esa responsabilidad va a recaer, ¿no? Sobre ti. Entonces, ahí también tienes que ser, por eso, responsable con las decisiones, con la información que ustedes vayan a tomar. Y además, también el autor debe haber aprobado y estar de acuerdo con la versión final que se vaya a publicar. ¿Y a qué se refiere este último punto? Cuando el manuscrito se envía a la revista, ¿no ves? Al momento de hacer el borrador del artículo, se envía y eso pasa por un proceso editorial. Este proceso editorial, al culminar, al haber sido revisado y aceptado, ellos tienen que enviar un preprint, ¿no? Que es una versión final del manuscrito en un formato final, el cual va a salir en línea, ¿no? O va a salir publicado. Y siempre se suele enviar a los autores para que puedan visualizar si la versión final está correcta, si hay alguna mejora, si hay alguna corrección. Y entonces todos los autores deben aprobar y estar de acuerdo con esa versión final publicada. ¿Por qué? Porque si después no lo han revisado y sale publicado, es muy complicado poder modificar recién información, ¿no? Porque ya es un manuscrito, cada manuscrito que sale tiene un identificador, que es el DOI, y entonces modificar esa información es un poco complejo. Entonces, esos son 4 criterios que un autor debe presentar, ¿no? Entonces, ahí tienen que tomar en cuenta. Si una persona que ha sido solamente el estadístico, ya se le puede considerar autor, no, no. O por ejemplo, una persona que solamente ha revisado la versión final del artículo, tampoco, ¿no? Y tienen que cumplir los 4 criterios para poder definir. Y eso también, esa información lo pueden encontrar en la página del ICMJE, ¿no? Ahora, ¿dónde específicamente son todas las contribuciones de un autor, ¿no? ¿En dónde las podemos encontrar? Aquí hablan de forma general, pero aquí los hemos separado. En la concepción y diseño del artículo, ¿no? Que en realidad abarcaría desde la idea, ¿no? ¿Cuál es el diseño de toda la pregunta? ¿Cuál es la idea que están teniendo?
¿no? Eso es uno, por ejemplo, una forma de contribuir en tu autoría. Otro, haber sido recolector de resultados. No estoy diciendo que únicamente siendo recolector o siendo únicamente la persona que dio la idea, por eso ya eres autor, no. En realidad hemos visto, son 4 formas de ser autor, ¿no? Y las contribuciones que estamos son las que menciona principalmente en la primera parte, donde dice la contribución sustancial se refiere a todos estos aspectos. La recolección de resultados. Entonces, cuando a veces en un trabajo de investigación te llaman como recolector, pero luego más adelante te invitan a ser autor, está bien, ¿no? Porque has formado parte sustancial de la recolección, pero luego para que seas autor te falta cumplir otros pasos, pero sí las puedes cumplir, no te excluye y tampoco te dice que sí, ya eres autor, ¿no? Por haber recolectado. En la interpretación, en el análisis de los datos, en la redacción propiamente del manuscrito, en la revisión crítica del manuscrito, aprobar su versión final, ¿no? Si aporta cierto material de estudio, en el caso de muestras o pacientes, ¿no? Y también si en caso ha obtenido financiamiento, pero no significa que por dar el financiamiento o obtener el financiamiento únicamente es el autor. También es una de las contribuciones a la autoría, ¿no? Entonces, eso tienen que tener en cuenta. Además, no solo con las contribuciones a la autoría, sino los otros 3 requisitos más. La asesoría estadística, que muchas veces también, ¿no? Yo hice el análisis estadístico, por eso debería considerarme autor. No es cierto, ¿no? Y la asesoría técnica o administrativa con el aspecto de ciertos papeleos u otras contribuciones, ¿no? En algunas revistas suelen solicitar cuáles han sido las contribuciones del autor. ¿Por qué? Porque en teoría todas las personas que nosotros estaríamos considerando como autor son autores. Entonces, la única forma de confirmar la información es que indiquen cuál ha sido la contribución de cada autor. Y sí suelen pedir en varias revistas. Ahora, ¿quién no es un autor? ¿Quiénes no cumplen los criterios de autoría? Quien no cumple los 4 criterios de autoría no se puede considerar un autor. Ahora, los que participan solo supervisando, por ejemplo, ¿no? Hay ciertos grupos en los cuales solamente una persona dice, no, yo voy a supervisar y ustedes me consideran como autor. No, eso no es ser autor, ¿no? Porque solamente el análisis de supervisión o la supervisión que está brindando no es el único requisito. O la corrección de estilos, por ejemplo, ¿no? Por haber hecho una corrección ortográfica, de coherencia, gramatical, significa que ya es autor, tampoco. Por haber traducido el manuscrito de español a inglés, tampoco, ¿no? Ya les mencioné los otros ejemplos, ¿no? Entonces, ellos no serían autores. Lo que sí puede reconocerse dentro de los manuscritos es los colaboradores. Eso sí existe y sí se puede mencionar incluso dentro del manuscrito en una sección que dice agradecimientos. Ustedes pueden decir agradecemos a tal persona por haber obtenido o haber conseguido el financiamiento, o agradecemos a tal institución por el financiamiento a este trabajo de investigación. Entonces, sí se puede reconocer, pero no como un autor, porque un autor conlleva muchas otras cosas, a diferencia de un colaborador. Un colaborador es aquel que ha apoyado y que no cumple con los criterios de autoría, ¿no? Ahora, hay algunos tipos de autores, pero el principal que nosotros debemos reconocer es el autor corresponsal, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con eso y por qué es importante? Cuando nosotros enviamos el manuscrito, siempre te van a solicitar que una persona sea la encargada, una persona sea el autor corresponsal. Esta persona tiene la función y la responsabilidad de mantener la comunicación constante con la revista, ¿no? La revista le va a enviar las correcciones tal vez una sola vez y esa persona las tiene que responder en el tiempo que le definen, ¿no? Y estar al tanto cuando le están brindando la respuesta. Pero también hay otras revistas que primero revisa el editor, luego lo revisa el revisor por pares y así. Entonces son varias correcciones. Con mayor razón el autor corresponsal debe estar en contacto con la revista, ¿no? Y además es la persona que va, como es el medio de comunicación, es el nexo entre todos los autores y la revista, es la persona por la cual va a estar todos los requisitos, todos los aspectos administrativos que en caso sean solicitados, ¿no? Además, también si hay alguna información que se requiera sobre el manuscrito cuando ya está publicado, es a ese correo donde se suele buscar información extra. Por ejemplo, nosotros realizamos un trabajo de investigación
y vemos que tenemos algunas dudas sobre cómo se ha realizado, cómo se ha recolectado algo, y queremos consultar a los autores. Entonces, no se consulta a todos los autores, sino al autor corresponsal, porque es el que ha brindado su correo para esas consultas, ¿no? Entonces nos puede brindar información sobre el registro del ensayo, la aprobación del comité ética, la autoría, etcétera, ¿no? Y además es la persona que también debe estar disponible para asumir esa responsabilidad durante el proceso editorial y responder las solicitudes, las consultas, las críticas, toda la información adicional que solicite la revista, ¿no? Ahora, ¿cuántos autores deberían estar por manuscrito, ¿no? Esa es una pregunta interesante. Muchas revistas a veces suelen limitar la cantidad de autores, ¿no? Pueden colocar 5, pero también no hay límite de autores en determinadas revistas, ¿no? Entonces no existe un número definido, pero sí se debe justificar la autoría. Como les mencioné, las revistas suelen solicitar esas contribuciones del autor para poder justificar la autoría de cada una de las personas que han inscrito. Pero algo que sí tienen que tener en cuenta es que también tiene que ser un número coherente al tipo de manuscrito que se está publicando. Por ejemplo, no van a haber 10 autores para una carta al editor, ¿no? No es tan coherente porque la contribución de cada uno no va a ser tan sustancial para una carta al editor de 10 personas, ¿no? Por ejemplo, si me dijeran son 5 personas para una revisión sistemática, bueno, de alguna forma se entiende, son 5 autores, ¿no? Incluso podrían tener más, pero son 5 autores para una revisión sistemática. O por ejemplo, que me digan un caso clínico y añadieron a todo el personal que atendió a esta persona, ¿no? Desde la enfermera, desde el emergenciólogo, el que lo trasladó, todos, ¿no? Es decir, llega un caso clínico con 20 autores. Entonces, no es que no pueda pasar, sino que se debe justificar la autoría de cada uno de ellos, de cada una de las personas que están anotadas, ¿no? Que sale su nombre dentro de ese artículo. Entonces, una vez justificada su autoría, pues es entendible, ¿no? Y se maneja normal. Pero igual siempre tienen que estar revisando que la autoría, las personas cumplan con esos criterios de autoría mencionados anteriormente. Ahora, en el caso del orden de aparición, hay un poco de desacuerdos, ¿no? Algunos piensan que ser el primer autor es lo principal, ¿no? Yo solo quiero estar en este artículo si soy primer autor. Pero realmente el primer autor indica que ha participado más o el que maneja más la información. Puede ser, ¿no? Puede ser que en algunas situaciones sí sea así, porque se suele asumir que el primer autor es la persona que domina o es la persona principal o es el principal investigador, y en algunas situaciones es correcto. Y que el último autor es, por ejemplo, el jefe, ¿no? El encargado y todo ello. Incluso a veces el último autor suele ir como autor corresponsal, ¿no? Pero ese orden de aparición en realidad no determina la participación necesariamente, ¿no? Entonces ahí tienen que tener cuidado. Muchas veces se determina el orden de aparición por acuerdo mutuo, ¿no? Decimos, no, ¿sabes qué? Vamos a ir por orden alfabético, entonces se acuerda y se va en orden alfabético. O por tiempo tal vez de antigüedad dentro de ese trabajo que están trabajando dentro de ese trabajo de investigación, ¿no? O según las funciones que cada uno ya se les asignó, ¿no? Por ejemplo, no solamente te dieron una responsabilidad, 2 responsabilidades, entonces no vas a tener la misma secuencia de aparición que una persona que tuvo 6 a 7 responsabilidades. Entonces, esos detalles de quién va a aparecer primero, quién va a aparecer después, en realidad lo suelen conversar al inicio del trabajo, ¿no? O conforme se va dando el trabajo, ya van definiendo el orden, porque se van a ir dando cuenta cuál es el nivel de participación o cuál es el nivel o cuál es la secuencia para el orden que ustedes están indicando, ¿no? Muchas veces incluso lo hacen por sorteo, ¿no? Entonces, ustedes van a definir eso, ¿no? Por sorteo, por participación, por la función, por abecedario. Incluso en algunos manuscritos había algo, algo ocurrente en el cual mencionaban explícitamente que los autores se habían definido la secuencia por un juego, ¿no?
Entonces dijeron, no, según las partidas de tal juego es como se ha definido el orden de las autorías, ¿no? Pero no significa que no cumpla con los criterios, cumple con los criterios. La pregunta es el orden es en base a cada uno, ¿no? En base a cada grupo de autores, a cada pool de autores que definan, ¿no? Entonces eso es importante también. Y bueno, ahora aquí hay dos puntos importantes en las faltas éticas en autoría. ¿Por qué? Porque hay algo que se conoce como el autor honorario y el otro que se conoce como el autor fantasma, ¿no? O co-autor. En el caso del autor honorario, es aquella persona que no cumple con los criterios de autoría, pero se le considera autor. Entonces, es una persona que está ahí, pero que no debería estar ahí, ¿no? Entonces, hay un artículo que en la bibliografía igual va a estar, en el cual se analizaron artículos de estas revistas, ¿no? El American Journal de Cardiología, de Medicina, de Obstetricia y Ginecología, de Medicina Interna en el JAMA y el New England. Entonces, de 156, de 809 manuscritos, se encontró que 156, alrededor de casi el 20%, cumplían los criterios de autoría honoraria, ¿no? Entonces, miren ese porcentaje, ¿no? ¿Cómo visualizar ello, no? En revistas que son revistas bastante conocidas, revistas que son indexadas, ¿no? Y que se conocen como revistas de calidad. Incluso ahí llegan manuscritos con criterios, con autoría honoraria. Entonces, ahí nosotros también tenemos que ir visualizando que esas faltas suelen cometerse, ¿no? Y también tener ojito, ¿no? Para poder identificarlas. Es complicado que una revista la pueda identificar porque su función es principalmente con el manuscrito, ¿no? Más que estar definiendo si eres autor o no, porque eso no es la función de la revista. Ahora, en el caso del autor fantasma, es lo contrario. Es aquella persona que sí cumple con los criterios de autoría, pero que no lo colocan dentro del manuscrito, ¿no? Entonces, ahí también existe la autoría fantasma, dice, ¿no? Alrededor de 93 artículos, ¿no? Del 809 que se ha considerado, 93 artículos cumplen con los criterios de autoría fantasma. Igual en las mismas revistas que se ha visualizado. Ahora, acá, por ejemplo, ¿no? Ya visualizamos que acá son 150, si se dan cuenta, aquí es el 20%, alrededor del 20%, casi el doble, ¿no? Por ahí de los autores fantasma, ¿no? Entonces es más común encontrar autoría honoraria. ¿Qué significa? Que probablemente en la actualidad haya personas que por el hecho de estar en determinada posición, en determinada función, ¿no? O cargo, eh, cometan estas faltas, ¿no? Y también que existe actualmente ese autor fantasma, que muchas personas trabajan como autores, pero en realidad no se les considera por razones determinadas, ¿no? Porque el grupo de personas con las que está trabajando no consideran que debería estar. Y, por ejemplo, eso del autor honorario muchas veces pasa, ¿no? En los hospitales, a veces tú deseas publicar un caso, por ejemplo, ¿no? Y le dices al doctor, yo quiero publicar este caso, que sea interesante, porque tú estás rotando con ese doctor, y el doctor te dice, ya, genial, entonces redáctalo, me avises cómo va, etcétera, ¿no? Y el doctor le va a dar las revisiones y todo ello, ¿no? Entonces entre los dos trabajan, colaboran, y para ti solo los dos deberían ser los autores, ¿no? Pero luego el doctor te dice, no, pero coloca al jefe de servicio, ¿no? Y tú, pero el jefe de servicio no ha aportado nada, ¿no? Entonces, pero de alguna forma ese, ese por así decir, esa relación que existe, ¿no? Del superior y nosotros como, entre comillas, inferiores por ser estudiante, es como que una orden, ¿no? Y muchas veces lo asumen y muchas veces no decimos nada ante eso, ¿no? Y entonces ahí también nosotros de alguna forma estamos siendo cómplices de ese autoría honoraria, ¿no? Y a veces no solo dicen mete al jefe de guardia, ¿no? O al jefe de servicio, mete a la enfermera que también estuvo viendo al paciente, ¿no? Etcétera, ¿no? No, mete también al residente tal, y entonces eso implica la autoridad honoraria, ¿no? Entonces, en un ejemplo sencillo que podemos visualizar.
Y en el caso de la autoría fantasma es, por ejemplo, ¿no? Que tú redactes la información, ¿no? Del caso clínico, pero luego el doctor diga, muy bien, pero como eres estudiante no vas a entrar aquí, ¿no? No vas a entrar en ese estudio. Pero tú lo has redactado, ¿no? Tú has redactado todo el manuscrito, hasta la discusión has hecho, pero el doctor te dice que no, ¿no? Y mete a su personal de salud, ¿no? A las personas que él considera, y tú te ponen en agradecimientos incluso, ¿no? Entonces, para considerarte, pero en realidad eh, están cometiendo eso, ¿no? Entonces, hay autoría fantasma ahí también. Aquí el doctor, un manuscrito publicado en CIMEL ya hace años, el doctor Hugo Arroyo y el doctor Jonel Alarco hicieron, ¿no? Este estudio sobre las irregularidades en la autoría de publicaciones científicas estudiantiles. ¿Y qué es lo que hicieron, no? ¿Cómo pudieron averiguarlo? En el caso de ellos, visualizaron los manuscritos o los trabajos presentados en los congresos y los publicados en la revista. Entonces, ¿cómo identificar una posible autoría honoraria? Sí, significa que si cuando lo mencionaron en el congreso, luego al momento de publicarlo en la revista, hay otros autores más, ¿no? Más de los que ya estaban dentro del congreso. Y en el caso de la autoría fantasma, lo contrario, ¿no? Tenías a 3 autores en la presentación del Congreso. Cuando llega la publicación, solamente hay un autor, por ejemplo, ¿no? Entonces, ante eso, ellos pudieron identificar la posible autoría honoraria y la posible autoría fantasma, ¿no? Y también encontraron que habían ambas faltas, ¿no? Que pueden haber el autor A y el autor B dentro del Congreso, pero en la publicación de la revista ves a la autora, pero ya no ves al autor B, o sea, hay autoría fantasma, pero sí ves al autor C, entonces autoría fantasma, autoría honoraria, ¿no? Entonces, esas irregularidades también pudieron visualizar. Y bueno, ya para culminar con la parte de filiación, en el caso de la filiación, uno es que va a depender mucho de la revista a la cual ustedes estén enviando, ¿no? Como casi todo lo que se realiza, muchas veces depende de la revista. La limitación de la cantidad de autores, la cantidad de afiliaciones, también depende de la revista. Hay revistas que solo te van a aceptar una afiliación, ¿no? Entonces, a veces tú quieres filiar por la universidad y también quieres filiar por tu sociedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienes que buscar la forma, ¿no? En mi caso, yo trato de filiar si me solicitan una sola, coloco Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Sociedad Científica de San Fernando, Lima, Perú. Trato de poner una sola filiación para que pueda ser aceptada. Pero en caso te dan 2 filiaciones, ya puedes separarlas, ¿no? O añadir. Ahora, ¿qué te indica la afiliación? La afiliación suele indicarle la institución en la cual estás perteneciendo al momento de realizar este trabajo. O también se puede decir que indica que este trabajo de investigación está siendo realizada en tal institución, ¿no? Que tú estás perteneciendo. Entonces, por ejemplo, si yo filio por sociedad, significa que este trabajo ha sido realizado en esta institución, ¿no? Si yo filio por, no sé, por ejemplo, por Tao Relapet, es porque ese trabajo ha sido realizado en Tao Relapet. Pero lo ideal sería que me permitan tener 2 filiaciones, ¿no? Porque no puedo filiar solo por uno, porque, bueno, sí se puede, pero, o sea, me sentiría más cómodo afiliando por mi universidad y a la vez por el grupo de investigación como tal. Entonces, ahí va a depender de la revista a la cual se esté enviando, ¿no? Y van a tener que priorizar muchas veces. Ahora, también pueden colocar, en algunos casos, el máximo grado alcanzado. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, pero en este ejemplo no está lo del máximo grado. ¿Cómo está aquí la afiliación, por ejemplo, no? Entonces, ellos hace poco, este manuscrito se publicó recientemente, en este mes, y la afiliación que colocan, por ejemplo, ¿no? Uno, está la universidad, como les mencioné. Y no tienen que olvidarse de poner ciudad y país. Eso no tienen que olvidarse. Por ejemplo, acá, mi compañero Cristian, él es de una sociedad que está en Ancash, ¿no? Entonces, pone Ancash, Perú. Y mi otra compañera es de Ica, Perú. Entonces, Ica, Perú. Entonces,
eso de la ciudad y el país sí va, ¿no? Es necesario, no se olviden que tienen que colocar. Adelante puede colocar la institución, ¿no? En mi caso era la universidad y mi sociedad a la vez. En otros casos solo es la sociedad, Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, la Universidad Nacional del Santa, por ejemplo. En otros casos es la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, igual colocan la sociedad, ¿no? O de frente, en otros casos es la universidad. Ahora, hay otras filiaciones que te permiten tener 1,2, A, por ejemplo, ¿no? Cuando le ponen en letritas a veces suelen ir esto que les indicaba, ¿no? Que es el máximo grado alcanzado. Suelen colocar, por ejemplo, especialista en epidemiología, ¿no? Tal universidad, ¿no? Lima, Perú, algo así. No, ahí no va Lima, Perú, perdón. Especialista en, y tal universidad, ¿no? En la cual está perteneciendo. Aparte de la institución. La institución sí va con la ciudad y el país. Y bueno, algo más que sí se puede visualizar acá es que suelen diferenciar al autor corresponsal de los otros autores, ¿no? Por ejemplo, acá todos tienen sus numeritos, pero no tienen sus asteriscos, ¿no? Entonces, ¿quién tiene el asterisco? El autor corresponsal. ¿Por qué? Álvaro Taiper Rondán, y acá está el asterisco, ¿no? Es su correo. ¿Qué significa? Que si algún momento alguien desea hacer una consulta sobre este manuscrito, puede enviar a este correo, ¿no? La información. Entonces, ahí podemos identificar el autor corresponsal. Este es otro ejemplo que pueden visualizar. Y miren, ya no está el autor corresponsal al último, ¿no? Entonces está como visualizamos acá. Ahora está acá al inicio. Y vemos el asterisco y acá, autor corresponsal. Y acá está su correo, ¿no? Gasparyan, Gasparyan. Ahora, interesantemente, el primer autor no necesariamente es el que va a ser autor corresponsal, ¿no? O no es la persona que tiene el más alto rango. Si acá hablamos del más alto rango, todos son estudiantes y Álvaro Taipe es doctor, ¿no? Entonces, entre comillas, él podría haber ido primero, ¿no? Entonces, eso ya depende del grupo de trabajo. Pero acá, por ejemplo, al parecer sí, ¿no? Porque incluso lo han colocado como autor corresponsal. Entonces, va a depender. Ahora miren, ellos colocan su institución, ¿no? El Departamento de Reumatología, Investigación y Desarrollo, y el hospital incluso, ¿no? Suelen poner, como les digo, la ciudad y el país, ¿no? Traten de poner siempre ellos, ¿no? Igual acá. Y bueno, esa es la bibliografía que les mencionaba, ¿no? Esta es la bibliografía del ISMJE, que es de la institución donde pueden visualizar todo lo que es el aspecto de redacción. Este es el manuscrito que les mencioné sobre el manuscrito del doctor Hugo Arroyo. Este es el ejemplo de los errores y correcciones. Y más atrás está esto es lo de los autores fantasmas y autores honorarios que los invito a leerlos también. Entonces eso sería todo. Muchas gracias, Marjorie, por tu excelente ponencia. Continuamos con los próximos videos y las próximas ponencias del curso durante los siguientes días. Muchas gracias por tu participación.